Suicide Silence sacó nuevo disco. La banda volvió con Remember You Must Die. Un disco que a mi parecer sigue la línea del último disco, Become the Hunter, e intenta respetar y mantener vivo el deathcore que hacían en el pasado. Y esto último lo notamos mucho en el sonido de batería tan característico que tienen, y en los efectos que meten en las guitarras. De hecho, estos dos elementos en conjunto son la mayor parte, por no decir toda, la fuerza del disco. Es lo que te machaca el cerebro y lo que le da energía a cada pista. La voz de Eddie Armida se sigue manteniendo como siempre, no hubo ningún cambio desde que incluso entró a la banda. Al igual que hizo en todos estos años, fue alternando entre notas graves y notas agudas, y haciéndolo bastante bien. La verdad, a esta altura me parece bastante boludo pretender o esperar a que la banda suene como si Mitch siguiera en ella. Creo que en 2012 fue su accidente y la banda con este ya sacó 4 discos después de eso que pasó. You Can Stop Me, que fue bastante decente y nos dejó canciones icónicas. El homónimo, que no funcionó en lo más mínimo, flashearon fuerte ahí. Become the Hunter los reivindicó haciendo un death más genérico, pero mucho mejor, intentando volver a lo que hicieron en You Can't. Y ahora siento que están un poco más pesados y más crudos que en Become the Hunter. Este nuevo disco tiene bastantes canciones con un sonido deathcore muy primitivo y old school. Casi nada de tecnicismo, obviamente lo hay, pero muy poco, la verdad. Tenés muchos temas como Capable of Violence o Fact for Life, por ejemplo, donde se llevan tempos lentos y técnicas muy sencillas. Las cosas rápidas que vas a encontrar son el doble bombo bestial que puedes escuchar justamente en Fact for Life, y canciones que te hacen acordar a The Black Crown. Por nombrar algunas, podemos mencionar Kill Forever, por ejemplo, que arranca con una rapidez y brutalidad muy buena y termina lento e intenso. God Be Damned se luce con una batería muy buena que no sé si está compuesta por Alex López o por algún otro integrante de la banda, porque para los que no saben, Alex López ya no es el baterista de la banda, pero me suena muy a su estilo. Fuera de eso, la composición está muy bien hecha. Se nota mucho que enfatizaron principalmente en lo brutal, no tanto en la rapidez. En esta canción me gusta mucho la voz de Eddie porque suena desgarradísima en algunas notas, como que busca exigirse bastante y queda buenísimo, más que nada porque Mitch anteriormente también lo hacía. Sonaba muy cruda su voz y no es que él intenta llegar a su rango, porque cada uno obviamente es diferente, pero siento que intenta respetar el lugar y la memoria del anterior vocalista y lo que él hacía, al ejecutar todo este tipo de notas y de una manera tan bien hecha. Alter of Self es otro tema en donde todo el focus está puesto en hacer que la gente haga un buen headbanging, con unos riffs sencillos y lentos pero bien graves, típicos del deathcore. Hay otras secciones al minuto 2 donde prueban algo más melódico, pero después se van al carajo con riffs graves y breakdowns nuevamente, y la voz de Eddie vuelve a exigirse otra vez. Esta es probablemente la canción con el tempo más lento del disco, pero no por eso decepciona. Todo lo contrario, cumple y es un buen tema. Donde sí tenés mucha intensidad y considero que es de los temas más brutales del disco es en Endless Dark. Las guitarras se van al carajo poniéndose un poquito técnicas, realizando algunos solos y algunos riffs buenísimos y enérgicos. La batería también es una locura, suena de una manera casi penetrante y Eddie mantiene tonos muy agudos que te sacuden el cerebro. Lo único malo de este tema es que es muy corto, dura poco más de 2 minutos y se te pasa muy rápido. El disco en sí se te pasa rápido, la verdad, dura 36 minutos, poquito más de media hora. Pero la verdad es que siento que están mejorando bastante en este álbum en comparación con Become the Hunter. Como anteriormente dije, siento que ahí volvieron a su zona de confort para intentar mantenerse en la industria. Ahora están intentando ver qué otras cosas les funciona para atraer más público nuevo. Muchas personas empezaron a escuchar death y deathcore gracias a esta banda. Entonces intentan mantener y mejorar la misma fórmula que se usaba en The Black Crown. The Dear Death lleva un tempo más variado, la verdad, alternando entre lento y rápido. También tiene algún que otro riff trayero hecho para el mosh. Y la batería vuelve con el doble bombo. Acá las voces también van y vienen a través de todos los rangos que tiene Eddie y terminan de forma brusca con la canción. Podría decirse que es los temas más completos también, y en donde más variaciones vas a encontrar. Es simplemente escucharlo, vas a ver que pasan por todos lados. Be The Saved va por el lado de Alter of Self, más lento que otra cosa, pero con guitarras y un ritmo muy hardcore que te atrapa constantemente y que, para ser honesto, es mi canción favorita, junto con la última, que ya vamos a hablar de esa. Pero realmente te envuelve, es un viaje de deathcore clásico con riffs de hardcore actual, buenísimo. Chris y Mark son dioses acá, en donde más se destacan en lo suyo. Las guitarras se llevan todo el tema sin lugar a dudas. Donde también destacan ellos dos es en la intro de Dying Life, que básicamente es el riff principal y es una demencia total. Es muy buen tema que también te recuerda a las raíces de esta banda. Puro break, pura voz cruda y aguda, pura batería lenta y potente. Es un golpe a la cara directo y en vivo va a ser bestial. Y olvídate que es de los mejores temas del álbum también. Por el otro lado tenemos Full Void, la última canción que les dije que también me encanta, y es una canción de casi 6 minutos donde lo dan
todo. Doble bombo a morir, guitarras llenas de energía y voces descomunales. Acá están sin duda los mejores riffs del álbum, desde tonalidades hardcore hasta tonalidades melódicas y solos muy bien ejecutados. Hay muy pocas vocales, la verdad, por parte de Eddie en esta canción, y viste que al principio de la reseña arranqué diciendo que lo que más destaca en este álbum y lo que más energía y fuerza le da al disco en general son las guitarras y la batería. Bueno, acá lo demuestran, porque están creo que en más de 3 minutos manteniendo una sección instrumental. La primera vez que lo escuché pensé que era una canción instrumental completa porque no recordaba escuchar voces en el tema, pero la volví a escuchar y sí, había voces pero muy pocas. Así que eso me hace pensar que alargaron la canción para llegar a cierta cantidad de minutos, las cuales le permitan poder entregar el disco y salir de gira. Pero la verdad, yo les doy la derecha esta vez a ellos porque muchas bandas hacen esto, no son los únicos ni los primeros ni van a ser los últimos en hacerlo. Pero les doy la derecha porque se siente que la alargaron para hacer tiempo, pero no te cansás de escuchar esta instrumental. De hecho es muy buena. Muchas de estas bandas que te digo que lo hacen te cansan, se vuelven repetitivos y monótonos. Pero este no es el caso, lo disfrutás. Es muy brutal, es muy adictivo realmente. Más que nada los riffs. Este disco siento que es como el nuevo disco de Elaine, está por encima de la media, está por encima del 7, superando a todo el montón de bandas genéricas que suenan igual y que no van a destacar nunca a menos que encuentren su propio sonido. Pero tampoco es un disco que destaque al nivel de otras bandas ya consagradas a día de hoy. Estoy totalmente convencido de que salieron y van a salir discos de death metal o de deathcore mucho mejores, como por ejemplo el nuevo disco de death metal de Obituary, por lo cual le dejo una nota de 8. Es un buen disco. Si querés deathcore old school y sobre todo lento, o si querés ser aún más específico, deathcore hecho por Suicide Silence, este es un disco que va a cumplir porque no te va a defraudar en nada. Obviamente no va a faltar el que no entiende nada y critica este disco porque no es rápido, porque no es técnico, porque no es progresivo, porque no prueban cosas nuevas. Y a ver, cosas nuevas ya probaron y les salió mal. Y noticias, esta es una banda de deathcore, no es una banda de progresivo, ni tampoco es una banda de technical death al estilo de Ashspire o al estilo de Aborted, ni tampoco esto es death metal clásico como para andar exigiendo rapidez, porque si bien es verdad que te podés encontrar con ciertos temas rápidos y totalmente a la velocidad de la luz en lo que es el deathcore, pero eso es más que nada las bandas que mezclan Black Net Death con el deathcore, no en las bandas que hacen deathcore clásico. El deathcore principalmente se destacó por ser lento y combinar los riffs del hardcore con la brutalidad de la voz y la batería del death metal, el primero exigiéndolo mucho más, así que lo más normal es encontrar rapidez en el death clásico, no en el deathcore. Justamente hablando de Obituary, ellos sacaron un disco de death clásico con muchos riffs brutales y rápidos al mismo tiempo, por lo cual no hay que esperar de un disco de deathcore un tempo rápido, a pesar de que sí puedas encontrarlo a veces. No deberías de sorprenderte si no lo hay, porque de eso se trata justamente. Así que dicho esto, espero que hayan disfrutado la reseña y cuéntame qué les pareció este nuevo trabajo de Suicide Silence. Los leo abajo en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video.